en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a mi estudio. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, recuerden, es radio, televisión, internet y redes sociales. Soy un gran fan de la ópera, soy un aficionado a la ópera. En una época canté en la regadera. En una época hasta tomé clases de canto y como a los 2 meses dije, esto no es para mí, ya se me pasó el tiempo porque hay que empezar joven estas carreras y hay que estar dispuesto a tener mucha disciplina, mucho sacrificio. No es fácil la carrera de un cantante de ópera. ¿Y por qué la ópera? Bueno, porque es una manifestación artística extraordinaria, poco comprendida por el gran público en México y en la mayoría de los países. Es una manifestación artística que, aunque no lo crean, se siguen componiendo óperas en pleno siglo XXI y unas muy interesantes. Esta noche tengo el gusto de tener como invitada a una joven cantante, una soprano lírica chiapaneca. Está conmigo Leticia Cepeda. Buenas noches, Leticia, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Te agradezco mucho. La pregunta que yo siempre le hago a muchas personas, ¿por qué acabaste de cantante de ópera? Así nací, más bien, no acabé, así nací. Así inicié esta vida. A los 8 años inicié cantando. Y más o menos como a los 15 tuve este cambio hormonal y mi voz se hizo un poquito más asopranada. Fue un shock. Pero a ver, ¿cómo? ¿A los 8 años cantabas en el coro, eras la cantante de la escuela, o tu familia te decía, ay, qué bonita voz tiene Leti? Porque, digo, cuando tú dices, nací cantando, tú te entiendes, pero generalmente nacemos llorando. Sí, pues vamos, siempre tuve el canto desde muy niña, o sea, desde chiquita yo siempre canté. El punto es que a los 8 años se me presentó la primera oportunidad de un concurso de canto. Ahí fue el momento en el que yo decidí que quería cantar y le dije a mi mamá, a esa edad quiero cantar, quiero entrar a este concurso, y ella me trataba de convencer de que no. Ella siempre, yo soy muy tímida, entonces, o era más tímida en ese entonces cuando era niña. Entonces me decía, Leti, te vas a subir a un escenario, se trata de cantar, de que todo el mundo te va a ver lo que cantas y te sientes segura. Y yo le decía que sí. Y el día que llegó el primer concurso de mi vida, yo no quería salir a escena, o sea, lloraba atrás del telón. Lloraba. Me acuerdo muy bien, era muy niña. Y me acuerdo muy bien ese día, ay, se me quiebra la voz, perdón. Mi mamá me dijo, tú decidiste que querías cantar y ahora afrontas la situación y acaban de decir tu nombre y sales. Y entonces, me das cuenta que me aventó y salí a cantar. Y yo creo que fue de los momentos más impactantes o de esos que te marcan mucho en la vida, porque me tuve que sobreponer yo sola en el escenario. O sea, yo solita me tenía que sobreponer emocionalmente y veía todas las personas de todo el público y yo no podía salir corriendo, ¿no? No, ya, demasiado tarde. Ya estaba ahí. Entonces, ese fue el primer concurso. Yo estudié en Chiapas toda mi infancia y mucha parte de mi juventud la viví en Chiapas. Yo vivía en San Cristóbal de las Casas hasta los 6 años. Bellísima ciudad. Ajá. Y de ahí es originaria toda mi familia, Cepeda es de ahí. Y a los 6 años nos mudamos a Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado. Y ahí en ese colegio justo fue que comencé a formarme pues como cantante. Oye, ¿qué cantaste esa primera vez? Uy, creo que fue una canción que cantaba Lucerito, que era, no sé si se acuerdan, que decía, corre, galopa sin control. ¿No se acuerdan? ¿A quién al que llamas el amor? Entonces... Oye, sí.
entonces ¿te gustaban en esa época, pues las baladitas románticas? Tenías 8 Yo años. cantaba pop, yo cantaba pop. Yo canté pop mucho tiempo. Eh, 8, 9, 10, 11, 12 seguí concursando. Claro, en los primeros concursos yo olvidaba letras, se me apagaba el micrófono, ya sabes, de todo me pasaba, y más o menos a los 12 años empecé a tener esta madurez necesaria en el escenario, porque para crecer como artista hay que pasar muchas otras cosas que no tienen que ver con la voz. O sea, la voz puede ser muy buena, pero hay que madurar el temple en el escenario, hay que madurar, hay que saber qué hacer si se te va una letra, hay que aprender a no distraerse con nada de lo que te rodea, ¿no? O sea, tanto en el escenario como todo lo que está en la parte del público. Y yo eso lo tengo muy grabado porque fue un proceso como de los 8 a los 12, más o menos. Difícil. Ajá. Sí, fue un proceso de aviéntate otra vez, y aunque no ganara, ¿no? O sea, no era importante ganar, sino el acostumbrarme, el sobreponerme, el entender lo que implicaba poder crear en escena sin distraerte, ¿no? Entonces, sí, dime. Como a los 12 años, logré esa madurez y gané mi primer concurso. Ahora, fue. Ajá. Pero entre concurso y concurso, también estudiabas canto y estudiabas la escuela normal. Sí. O sea, tenías un horario te quedaba poco tiempo para divertirte. Es que mi diversión era el canto. O sea, yo en las tardes, yo estudiaba en el Colegio La Salle de Tuxtla Gutiérrez, y en las tardes me iba a estudiar con el maestro José Sánchez en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la UNICACH. Y ahí, pues estudiaba también canto, estudiaba lo que es rítmica, solfeo, y eso era mi diversión. O sea, yo pasaba muchas horas, Eduardo, cantando, y me acuerdo que mi hermano hasta se burlaba de mí, ¿no? Cerraba la puerta de su cuarto y se burlaba de mí porque me decía, es que ya va a empezar, o sea, ya va a empezar otra vez, y podía estar 3, 4 horas perfeccionando una canción. Bueno, tu hermana debería agradecer que estabas cantando y que no te dio por la batería, ¿no? Digo, sí. Yo conozco gente que tiene un hijo que toca la batería y dice que tienen que desarrollar una paciencia extraordinaria porque es para volverse loco estar oyendo el tamboreo varias horas diarias, ¿no? Ahora, sí, a los 12 años, ¿qué ocurre para llevarte del pop al ópera? Bueno, a los 12 años gano mi primer concurso en el Colegio La Salle, porque ahí anualmente anualmente se presentaba la Semana Cultural y había que presentar un proyecto, bueno, una canción, si eres cantante o así, ¿no? Y concursabas con todo el colegio. De ahí, a los 15 años, me voy a vivir un año a Irlanda y tuve un cambio en la voz. O sea, como que, no sé si fue hormonalmente, pero mi voz se hizo asopranada, ya no sonaba a mezzosoprano, ya no sonaba a esa voz que podía cantar pop. Y empecé a cantar en oficios religiosos. Allá tomé clases de piano y empecé a cantar lo que era todo el repertorio sacro. A los 15 años sucedió eso. ¿En Irlanda? En Irlanda. Sí, ahí estuve un año y aprendiendo eso, ¿no? Fue mi primer acercamiento al piano. O sea, yo me acerqué al piano ya grande. Oye, pero ¿qué cambio de Tuxtla Gutiérrez a Dublín, me imagino, no? Sí, a Dublín, justo. Es un cambio como que de 360 grados, ¿no? Fue difícil porque culturalmente es otra cosa, ¿eh? Los irlandeses son personas como muy estructuradas, muy exigentes. No lo heredé de ellos, pero en fin. Y el clima, ¿no? O sea, el clima, que siempre está lloviendo y el agua y la lluvia. Que es un país todo el tiempo llueve.
pero cuando vienes de México, Irlanda es como un shock psicológico. Sí. Vamos a ir a los mensajes, Leti. Te voy a interrumpir porque ya me están avisando que tenemos que ir a los mensajes. Esta noche estoy platicando con la soprano Leticia Cepeda, chiapaneca. Está muy activa en el mundo de los concursos de cantantes, lo cual le voy a preguntar que por qué tanto concurso desde chica hasta la fecha, y la está haciendo bien. Vamos a los mensajes y regresamos. Gracias. Continuamos aquí en mi estudio con Leticia Cepeda, soprano mexicana, originaria de esa bellísima ciudad colonial pero colonial chiapaneco, que es San Cristóbal de las Casas. Yo soy descendiente de pura gente que viene de Chiapa de Corzo, y la gente que no conoce la historia de Chiapas, siempre ha habido un pique entre ambas ciudades, se peleaban por cuál iba a ser la capital. Hasta que un día llegó un gobernador y dijo, para que ya no haya pleitos, Tuxtla Gutiérrez, y se acabó el cuento, y se acabó la broma. Ya sé. Es que la historia de Chiapas es bastante conflictiva y complicada. A ver, Leticia, por los concursos. Yo escuchaba un día, no sé si era una pianista muy famosa, no me acuerdo, que decía que los concursos, participar en concursos, hoy es casi un requisito para darte a conocer dentro de la música, sea la ópera, sea el concierto, etcétera, etcétera, pero que era de un desgaste emocional y físico terrible, porque la presión de estar compitiendo contra otros, porque esto es un requisito fundamental, estar en estos concursos. A ver, tú el año pasado quedaste en el tercer lugar en el London Classical Music Competition. El año pasado quedaste en el cuarto lugar en el Beethoven Young Musician. Sí. Tuviste una mención especial en el Medici International Music Competition. Eso nomás en el 2022. El 21, tercer lugar en la competencia de la ópera mexicana, en 2021, perdón. Después, un premio María Cazarada a la mejor interpretación 2021. Mención especial en la competencia internacional Clara Schumann. No es terriblemente para tus nervios, para tus cuerdas vocales, todo esto. Pero ha de ser muy difícil. Sí, bueno, yo soy un artista que comencé en competencia. O sea, yo me formé en competencia. Y eso fue, pienso yo que esos años de niña me forjaron mucho. Me forjaron mucho la templanza. Entonces, sí implica un nivel de interpretación, pues tenemos que ser muy perfeccionistas en la interpretación. O sea, no te puedes permitir aflojar en nada, ¿no? O sea, en el nivel musical tiene que ser alto. Y sí se necesita un temple especial para ser cantante de competencias, no compararse, es lo principal. Eso es básico, ¿no? O sea, cuando tú llegas a una competencia, y más si son presenciales, no puedes ni siquiera pensar que porque una voz es más grande que la tuya, o porque una voz es más ágil, o una cuerda es más ágil que la tuya, estás en desventaja, ¿no? O sea, cada cuerda tiene sus cualidades. Cada cuerda tiene algunos dones y algunas partes no tan fuertes, pero lo importante es lo que expresas en esos segundos, en esos minutos que se te brindan y que estás creando, ¿no? Entonces, son como minutos mágicos, o sea, son 3, 4 minutos que te dan, en los que tienes que dejar un impacto y una expresión, ¿no? O sea, y tener muy claro qué es lo que quieres transmitir como artista. Entonces, lleva una preparación. Sí lleva una preparación a nivel emocional para saberte desconectar de todo y aprovechar esos 4 minutos que tienes, ¿no? Ahora, es muy diferente a estar dando un concierto,
o es muy diferente a estar en una puesta en escena, ¿no? Una puesta en escena es mucho más relajada, tiene muchos accidentes, o sea, tienes que ser más bien un cantante que resuelva, ¿no? O sea, si tú estás en una puesta en escena, tienes que ser un cantante que resuelva, porque siempre pasa algo, porque se olvida una utilería, porque es todo un trabajo en equipo. Cuando estás como cantante de competencia, es mucho trabajo de introspección, mucho trabajo personal. Y sí lleva un desgaste emocional. Ahora, no es, uno siempre está aspirando al primer lugar. Sí, claro. Pero los jurados están hechos por personas que también tienen sus filias y sus fobias. Entonces, yo he visto la historia de grandes intérpretes que nunca quedaron en el primer lugar. Y cuando ya se metieron en el circuito de las giras y de los conciertos, tuvieron más éxitos y a veces la gente no se acordó del primer lugar. ¿No es un tanto injusto este sistema de concursos y de competencias? Pues a mí no me parece injusto. Es obvio que nadie, o sea, no todos pueden quedar en el primer lugar. Me queda claro. De hecho, yo tengo más no primeros lugares, ¿no? O sea, si tú ves ahí, los que leíste, ninguno fue un primer lugar, ¿no? Pero lo que yo crecí como artista y lo que yo descubrí fue muchísimo más valioso. Porque justo al llevar al concurso de Londres un área mexicana, de una ópera mexicana, a mí me hizo sentir muy orgullosa. Muy, muy orgullosa porque me arriesgué, o sea, esa área desde que me la propusieron en la competencia de ópera mexicana, en ópera irreverente, me quería morir. O sea, cuando me la propusieron yo dije, no, o sea, esta área es totalmente histriónica, es un área que implica mucha parte actoral, más que vocal, ¿no? Y vocalmente no tenía ningún tipo de reto, ¿no? No había coloraturas, no había agudos, no había... Vamos, o sea, no... Pero es que el reto de un cantante de ópera es la voz y ser un buen actor. Y entonces, cuando los cantantes de ópera y cantaban y no actuaban y la gente les aplaudía y el público en el mundo se empezó a volver más exigente. Más exigente. A ver, yo vine a ver que si te mueres en la escena, te mueres bien. No, que te caes. No. Quieren ver actuación. No es nada fácil. Sí, entonces, a mí ese tercer lugar fue como primero, porque el reto era justamente actoral, era empaparme sobre mi cultura, más que yo soy chepaneca, entonces sobre la cultura maya, empaparme, entender mis raíces, entender la historia de mi país, entender lo que sufre una mujer en una violación. O sea, vamos, a mí ese tercer lugar me supo a primero cuando ganó en Londres, también cuando lo gané aquí en México, pero el simple hecho de saber que un área de Puccini o un área, no sé, de cualquier otro autor extranjero, tiene la misma calidad musical que un área de un origen mexicano, ¿no? O sea, de una ópera mexicana. ¿Cantaste? ¿Qué cantaste? ¿De qué ópera? Porque realmente uno se pregunta, ¿ópera mexicana? Sí. Ay, canté yo un área que se llama Príncipe, mi dueño, de una ópera titulada Dignidad Maya. Esta ópera, la compone el compositor Haldan Hebe, que se nacionalizó mexicano. Él vivió muchos años aquí en México y la libretista es mexicana, justo eran pareja, ¿no? Uh-huh. Es una libretista mujer mexicana, pero no tengo aquí el nombre. No te preocupes. Vamos, si las cosas fallan en escena, fallan. El punto es que la historia es de un príncipe maya que se va a casar
Y en esta cultura, cuando va a haber una boda, se involucra toda la comunidad. No, no es como solo la boda del príncipe, sino toda la comunidad aporta una festividad o aporta algún regalo a la boda. Y la boda, o sea, se lleva a cabo en días, 7 días. O sea, no es solo una ceremonia, ¿no? Entonces, está ubicado en la época de la conquista, se está llevando a cabo la boda de Sanicté Tzutzul cuando, pues, cuando los españoles llegan y arrasan con la comunidad y la boda, bueno, se suspende y raptan a Sanicté y a varias mujeres mayas. Esta es la historia de la ópera, ¿eh? O sea, pero vamos, está basada en todo lo que se vivió en esa época. ¿Hay alguna grabación de esta ópera? No, justo está en rescate. Es una ópera que está rescatando el maestro Emmanuel Paul para su doctorado. Es una ópera que se está tanto rescatando como reconstruyendo en algunas partes. Yo tengo una propuesta escénica que hice, que no sé si la quieras pasar, pero creo que sí se las envié, que es justo el área creo que ese es justo el área que concursó en Londres, y es una propuesta escénica. Te voy a interrumpir, no van a mandar a comerciales. Regresamos con Leticia Cepeda. Okay. Y estamos aquí ya de regreso. Estamos oyendo parte de una área de la obra Dignidad Maya, del compositor noruego naturalizado mexicano Halfdan Fredrik Hebe, que nació en 1868 y murió en México en 1937. Murió en la Ciudad de México y nació en Trondheim, Noruega. Y sí, tiene una cara de noruego que no puede poner la foto que estoy viendo ahí de él. Y la voz de esta, la estupenda voz que la interpreta es de la soprano chiapaneca mexicana Leticia Cepeda, que está conmigo esta noche platicando. Leticia, qué bonita voz tienes, ¿eh? Gracias, muchas gracias, Eduardo. Oye, sí, la libretista es Sara Molina. Sara Molina, okay. Mexicana. Que era era la pareja de Jeve, porque él se había casado primero con una mujer que se llama Sophie Bernhoft, sí, que era una actriz noruega también. Oye, una cosa, y es una pregunta que es obligada. ¿Qué te hizo inclinarte por la ópera y no seguir con la música contemporánea, el pop o todas estas cosas? La verdad, mi cuerda. A mí me gusta mucho el pop. Lo intento cantar, pero mi cuerda, cuando hablas de mi cuerda, ¿qué es tu cuerda vocal? Mi cuerda vocal. Sí, mi cuerda vocal es totalmente de un sonido clásico. Entonces, que tarareaste una canción se oyó muy bonito también. Sí, se me oye bonito. Está muy de moda, ¿no? Porque además está muy de moda que haya lo que llaman el crossover, ¿no? Que artistas de ópera se ponen a cantar canciones pop. Algunos lo hacen muy bien y algunos lo hacen de la patada. Pero también vemos que lo hacen, que hay cantantes de música popular que cantan ópera y ninguno lo hace bien. La verdad. ¿Por qué? Porque no dan el tono, no dan el registro, ¿no? Pues eso no es otra manifestación artística. Pero entonces, contigo fue una consideración de la anatomía de tu cuerda vocal. Sí. Sí, porque yo venía cantando pop. Ya, o sea, desde los 8 años venía concursando, o sea, no solo cantando, concursando y preparándome y eso implica el dominar la voz de pecho, el belting, es toda otra técnica, ¿sabes? Entonces, no sufro, sino cuando se da este cambio hormonal y empieza mi voz a sonar asopranada, y yo lloraba, Eduardo, o sea, me acuerdo muy bien en un concierto que di en Irlanda y me dijeron, vas a cantar creo que era una canción de Cats, del musical.
Y la empecé a cantar y me escuchaba y lloré y dije, es que esta no es mi voz, es que esta no es mi voz. Entonces, lloré, o sea, fue como el aceptar, ¿no? O sea, como que el aceptar ese cambio y decir, y que me gustara ese cambio, ¿no? O sea, como decir que te guste lo que estás escuchando. Entonces, sí, hubo un cambio en el sonido de mi cuerda, maduró, yo siento que a muy temprana edad, los 15 años es muy temprana edad, pero Sí. empecé a sonar ya muy asopranada. Y de hecho me preguntaban y me decían, oye, pero tú ¿por qué siempre cantas? Y yo tengo un amigo que se llama Eduardo Herrera, que es un excelente cantante de pop, y me dice, Leti, pero es que tú abres la boca y tu voz está colocada. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y le dije, no, es que no es que abra la boca y mi voz, es que así suena. O sea, es que yo abro la boca, canto y así suena. O sea, no hago nada para sonar asopranada, ¿no? O sea, Entonces, es un don natural. ajá. Entonces, por eso fue la inclinación. A mí me encantan los musicales de Broadway. Tengo un disco grabado de puros musicales de Broadway. ¿Ah, tuyo? ¿Tuyo? Sí, sí, se llama Unexpected. Tengo un disco grabado de pura música de Navidad, que fue la que se estuvo promocionando en redes, que también es música popular. Y sí utilizo muchísimos recursos de cuando yo cantaba niña, muchos recursos para que suene lo más popular posible, lo más pop posible. Ajá. Y y como tú dices, sabemos cantantes de clásico que nos aventuramos a hacer esto y me gusta hacerlo con la mejor calidad y respetando lo más posible esa manifestación artística que es lo que es la música pop. Pero claro, pues mi voz siempre suena clásica, ¿no? A ver, aquí estamos hablando mucho de la cuerda vocal, como tú dices, la cuerda. Am, ¿Qué haces para mantener en buenas condiciones la cuerda y tu voz? Porque de repente hay muchos mitos urbanos que se cuidan mucho, que Caruso fumaba no sé cuántos cigarrillos diarios, ¿no? Y tenía la voz que estupenda. ¿Hay alguna rutina especial para cuidar la voz? ¿Debes ensayar tantas horas al día? Ilústranos en esto. Eh, pues bueno, yo creo que el camino de cada cantante es diferente. Y conozco colegas que a base de mucha disciplina, mucha, pero mucha de muchos años, han logrado tener una mucha mejor afinación, han logrado tener una mucho mejor colocación y un mucho mejor sonido, ¿no? O sea, como un sonido más apuntalado, más estable, pero a base de mucha constancia, sí, en sus clases de canto, vamos. En mi caso, no es así. O sea, en mi caso, yo vocalizo, vamos, porque monto mis áreas, porque tengo proyectos en los que estoy enfocada, pero no fue necesario, tal vez porque empecé muy niña, el tener una disciplina estricta para ganar afinación o para ganar colocación o para ganar mejor sonido. Eso en mi caso no. Pero que sí, por ejemplo, eh, adopté en mi vida como disciplinas que me ayudan a sí cuidar mi cuerda y la calidad de mi sonido. Dormir temprano, no salir a lugares donde fuman, no me expongo a esta como le decimos en Chiapas, la helada, ¿no? O sea, El frío. ajá, todo esto que es de la madrugada, salir en las madrugadas, ajá, no fumo, no tomo, porque el alcohol, como muchos otros alimentos, pueden ocasionarte reflujo. Claro. Y yo creo que el reflujo es algo con lo que todos los cantantes debemos tener mucha disciplina. Es ácido que va a llegar a dañar tarde o temprano tu cuerda vocal, ¿no?
Sí, entonces el reflujo, porque puedes comer muy bien, pero el punto es que como el apoyo es justo bajar tu diafragma y bajar tu diafragma, entonces el simplemente hecho de cantar te puede ocasionar reflujo, ¿no? Entonces hay que tener cuidados también que tu alimentación no agrave el que puedas tener un O problema sea, de es una reflujo. carrera de mucho sacrificio personal. Tú eres una mujer joven y te privas tal vez de mucha de la actividad social que una mujer de tu edad realiza, pero todo va en aras de tu arte y tu arte Sí, es más importante que una vida social divertida, agitada, lo que tú quieras. O sea, dormirte temprano, no fumar, no beber, no salir en la noche. No es fácil, es un sacrificio, ¿no? estilo de vida. Yo Otro ya me tipo. acostumbré, es un estilo Claro. de vida porque desde niña, cuando me decían, Leti, hay una fiesta o hay alguna comida con los tíos o con los primos, ya sabes, ¿no? Que te invita a la familia. Y Yo todos decía, fumando. y yo pues, ¿cuál era mi respuesta? Tengo que estudiar. Si tengo un concurso, voy a estudiar. O sea, y optimizo mi tiempo Tenemos que ir en... a mensajes, tenemos que ir a Okay. mensajes, regresamos. Y seguimos platicando. Qué rápido se ha ido esta Ay, plática sí. con Leticia Cepeda, cantante mexicana, soprano, originaria de ese bello. Yo me gusta decir pueblo, pero es una ciudad que es San Cristóbal de las Casas. La gente que no lo conoce se está perdiendo de algo. Creo que nacido y crecido en San Cristóbal también tiene que haber influido en tu percepción artística, porque es una ciudad bellísima. Yo estoy hablando del centro viejo de San Cristóbal. Es una ciudad colonial, pero de montaña, entonces no se parece a ninguna otra ciudad colonial en México. Sus techos de dos aguas, es bien bonita. Eso ha de haber influido mucho en ciertas actitudes tuyas, ¿no, Leticia? Influyó mucho musicalmente la marimba. Hambre, Se claro. toca mucho la marimba en Chiapas y los tríos en San Cristóbal de las Casas. Entonces, toda la música de Agustín Lara, toda la música de los hermanos Domínguez, que son de ahí, de originarios de Chiapas, yo la escuchaba desde bebé, me las sé todas de memoria, o sea, vamos, entiendo perfectamente ese lenguaje musical, ¿no? El de los tríos, toda esta música. Y eh, el hecho de que yo estuviera viviendo en Chiapas también me acercó a compositores como el maestro Federico Álvarez del Toro, que siempre aprecio y agradezco que me invita a cantar sus obras. Y creo que fue el año pasado que se expuso una obra de él que se titula Yashna, una obra escrita en zoque. Mm. Y y a mí me gusta mucho esa parte de la expresión de música contemporánea. Él compone música contemporánea porque como intérprete me invita a proponer. No es como la ópera que tienes que cumplir con el estilo y la forma de expresión. Claro. La música contemporánea, al contrario, aquí te invita a dar algo de ti, a proponer y y bueno, tuve también la oportunidad de estrenar una obra de él en Bellas Artes, eh, Oración de pájaros, junto con bueno, ahí estuve con el maestro Horacio Franco, que también hizo un solo con su flauta, y también composición del maestro Federico Álvarez del Toro, y es música contemporánea. Y todo muy, 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 muy basado a lo que es la cultura pues chiapaneca, lo que es estar muy cerca con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y esa obra la entendíamos muy bien quienes hemos vivido muy, muy cerca de lo que es la naturaleza, los pájaros, los ríos, el agua, las montañas. Vaya que los tiene Chiapas, ¿no?
Ajá, entonces es un lenguaje que obviamente cuando vienes de ciudades así, o sea, de una cultura así, pues no entiendes muy bien, ¿no? Y igual Yashna, o sea, una obra preciosa con una ambientación, o sea, que yo decía, güey, es que yo puedo ver el bosque, o sea, yo lo estoy viendo, ¿no? Y lo puedo escuchar justo. Qué ¿Por qué? belleza. Pues porque es lo que también el maestro Federico vivió desde niño, ¿no? O sea, todos esos sonidos, esos ambientes, hasta colores se te vienen a la mente, ¿no? O dimensiones. Entonces, bueno, he disfrutado mucho, mucho, mucho interpretar sus obras. Una pregunta, ya nos Ujú. queda poco tiempo, una pregunta. Hace rato me platicabas que un nuevo proyecto tuyo es el de rescatar a compositores mexicanos, compositores clásicos mexicanos, Sí. que de repente ahí están sus obras en un archivo y nadie se acuerda de ellos. Es una labor de musicología, de investigación detectivesca. O sea, te vas a meter en un proyecto muy complicado, ¿eh? Sí, te voy a platicar un poco cómo surgió. Con la pandemia, pues los artistas nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, como todos, Sí. pero buscar una forma de seguir creciendo, ¿no? Entonces yo encontré a la escuela, la escuela eh, Fausto de Andrés y Aguirre, la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre de Cholula, Puebla, en línea, y ellos comenzaron con un diplomado de ópera mexicana en línea. Qué padre, qué padrísimo. Conocí musicólogos, investigadores, personas que están rescatando repertorio de novohispano. Entonces, todo este repertorio para mí era desconocido. Dije, bueno, cómo que México tiene compositores novohispanos o cómo que México tiene música barroca, ¿no? Que es Bueno, una de las que está... la Ciudad de México en la Nueva España es una de las ciudades más importantes del planeta Tierra. Es algo que se han encargado de que no nos enteremos, porque el virreinato fue terrible para este país, ya sabes, en la historia oficial, pero de una riqueza cultural, artística, Exacto. pintores, escultores, músicos. No, es impresionante. Hay un archivo en la Catedral de Puebla, en la Catedral de México de Música, impresionantes. Una de mis grabaciones, Luna Candidísima, es música barroca mexicana. También tengo Fan México Santuarium, de rescatada de la Catedral de Puebla. Ahorita quiero decir que pronto la gente va a poder encontrar tus, yo ya te estoy metiendo en líos, que la gente va a poder encontrar tu música en Spotify y en otras Pronto. plataformas de streaming, porque el público merece escucharte. Ah, muchas gracias, Eduardo. Gracias, gracias. ¿No? Sí, sí, sí. Ese es mi proyecto. Ser un escaparate para los compositores, ¿no? O sea, como decir, bueno, quiero a través de mi voz apoyar y promover las composiciones mexicanas clásicas, que son bellísimas, y con una de ellas, pues, pude ganar un tercer lugar en el extranjero. Estoy viendo que solamente, o sea, tú estás haciendo un viaje a través de los siglos, porque Sí, al mismo tiempo que estás promoviendo a los compositores contemporáneos, te quieres ir a los compositores mexicanos y novohispanos del pasado. O sea, sí. estás abarcando siglos de arte y de música. Sí, 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 o sea, todo lo que tenga que ver con compositores mexicanos. Este viaje que hice con Dignidad Maya de manera artística fue hermoso. Uh -huh. Me enriquecí como artista y pienso que las personas que puedan ver esa propuesta escénica pueden acercarse más a lo que vivió nuestra cultura al ver este eh, el video, pues pueden ser un poco más sensibles a entender de dónde venimos y lo valioso que son también todavía todas estas etnias indígenas que sobreviven, por ejemplo, en mi estado de Chiapas, ¿no? O sea, que tenemos muchas personas de cultura indígena, tenemos todavía muchas personas de lacandones que son descendientes de la cultura maya. Entonces, ¿por qué son tan valiosos?
y qué significan y qué van ellos acarreando en su historia y en su cultura, o sea, lo que le van contando sus abuelos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, para mí eso es muy valioso y sé que cada pieza que yo toco me transforma a mí y la manera en la que lo que yo logro entender en cada pieza, lo que hago es querer compartirla, ¿no? Bueno, al compartirla transformas a quienes te escuchan también. Oye, exacto. Qué bonita filosofía tienes del arte y de la música. Ya nos tenemos que ir. Ya ves, ahí está nuestra productora dando la... No, pasó muy rápido. Espero verte pronto y espero pronto también verte en escenarios. Ahí sé que tienes tus proyectos, ya nos los platicarás cuando concreten. Tienes muchos proyectos, muchas ideas y no nos prives de tu voz. Porque a veces los artistas son como que muy despistados para el business, ¿eh? Pero en fin. Leticia Cepeda, mil gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y gracias a tu público. Y los invito a que me sigan en redes sociales. Estoy más activa en Instagram que cualquier otra cosa. Ahí te vamos, bajo Leticia Cepeda, con Z. Y con Z. Gracias, Leti. Nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por haber estado conmigo esta noche en mi estudio. El lunes estoy aquí de regreso en Fórmula a las 3 de la tarde con 30 minutos hora del centro. Pásenla bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.